Estamos. Al aire. Hola, buenas noches a todos. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos. Hemos tenido una serie de problemas técnicos con el Facebook. Por ese motivo no hemos podido hacer la sesión anterior y estamos comenzando muy tarde esta. Pero bueno, la idea es que podamos de alguna manera darle continuidad a este espacio, Gaby, que es sobre el libro de la doctora María Pilar Quiroga, Carl Jung, Vida, Obra y Psicoterapia, un libro muy importante que hace un recorrido a través de 5 etapas de la vida de Jung, las principales ideas, la aplicación en la psicopatología y en la psicoterapia. Y también vamos a estar con la autora de este libro, que es bueno, una gran estudiosa también de la obra de Jung, que radica en España. Este sábado a las 2 vamos a entrevistarla, ¿no, Gaby? Tú vas a estar con la entrevista, ¿cierto? Sí, yo exactamente, voy a acompañarte con esta entrevista. Voy a tener el honor de poder entrevistarla y Roberto, estamos recorriendo esta obra tan importante, tan prolija que ha desarrollado la doctora Quiroga, realmente muy puntual en sus conceptualizaciones, en sus ideas, muy ordenada en el desarrollo de la vida y de la obra de Jung. Y hoy nos toca, Roberto, desarrollar la parte 3, que va de 1906 a 1913, que es la confrontación con el inconsciente y el renacimiento, ¿no? Y como siempre, cada capítulo, Quiroga, la doctora Quiroga, primero hable de teoría y después desarrolla, en la segunda parte, amplía los datos biográficos y autobiográficos con conceptualizaciones sobre la teoría, que está muy bueno ordenarlo y presentarlo de esta manera. Bien, entonces, esta etapa básicamente habla de la etapa de confrontación de Jung con su inconsciente, con las imágenes internas, que es la época de la ruptura, digamos, de Jung con Freud, y de también este punto de inflexión que él tuvo, ¿no? El concepto del punto de inflexión es muy importante en la obra junguiana, porque habla de un momento en el cual todos los valores que antes sostenían la vida pierden su valor. Uno cae en un sinsentido por haber, digamos, construido una vida desde un solo lado, lo que Jung llamaba la unilateralidad, que es esa tendencia del yo, ¿no? A identificarse con ciertos valores, sentidos, y alejarse de los opuestos, que él llamará el contrasentido. Entonces esto es anunciado en el libro rojo, ¿no? Como esta gran, digamos, polarización entre el sentido y el contrasentido, que en algún momento va a desencadenar en un sinsentido debido a que la vida no puede sostenerse de un solo lado, ¿no? Por ejemplo, aquella persona que ha construido su vida solamente hacia afuera tendrá la necesidad de ir a su interioridad. La persona que de repente ha construido su vida desde lo racional tendrá que enfrentarse al sentimiento. Y entonces Jung creía que el propio proceso de la vida iba ajustando estos procesos para que uno termine alcanzando una mayor totalidad, ¿no?, en su personalidad. Exactamente, sí, en este momento de la mitad de la vida o punto de inflexión, Jung desarrolla todo un capítulo muy interesante en el tomo 8 de la obra completa, como punto importante. Aquí tengamos en cuenta que en 1913 Jung tenía 37 años y Quiroga nos relata, extracta una parte de recuerdos, sueños y pensamientos en donde Jung nos relata el sentimiento que él tenía, ¿no? Y dice: después de separarme de Freud comenzó para mí una época de inseguridad interior, de desorientación, y me sentía muy mal, me sentía enteramente en el aire, pues no había hallado todavía mi propio cambio. En esta época inaugura el principio de la segunda mitad de la vida, como tú bien dices, y ahí realmente Jung se da cuenta de que debía encontrar su propio camino, su propia voz, su propia teoría, su propia forma de trabajo,
su manera de ver la patología o la salud, y va a lograr esto a través de pasar desde 1913 a 1919, esos 6 años, de una fuerte confrontación con el inconsciente que, como tú bien dices, va a dar lugar, va a dar nacimiento al libro rojo, ¿no? En donde están extractadas de estas experiencias, de este sentimiento de fuerte emocionalidad, de fuertes imágenes internas que lo llevan a plasmar al libro rojo. Realmente es un morir y un renacer, como muy bien dice aquí, dio a llamar Quiroga este capítulo, ¿no? De una confrontación con el inconsciente, una muerte y un renacimiento, en donde realmente lo que Jung decide es esperar, ¿no? Porque no solamente acá hay algo, siempre lo decimos, que hay que aclarar, que no solamente Jung no fue discípulo de Freud, en todo caso fueron dos personas, dos intelectuales y pensadores muy importantes que se encontraron en el camino, pudieron compartir, crecer uno al otro, beneficiarse. Yo creo que los dos han sido muy beneficiados con la imagen de cada uno de ellos, y de hecho para Jung Freud fue una imagen muy importante, pero también encontrar su propia voz y su propia forma de pensar y de seguir su identidad también lo era, y abandonar todo un método científico de una ciencia sin alma y poder encontrar la identidad verdadera de cada individuo, que primero tuvo que encontrarla en él mismo. Bueno, sabemos que el libro rojo ha sido publicado hace poco tiempo, ¿no? Digamos, poco más de 10 años. Fue un gran misterio. Jung no quería que se exponga porque consideraba que era un material muy personal, que tenía poca relevancia a nivel, ¿no?, teórico, clínico. Sin embargo, autores como Sono Sandasani, que han sido los que bueno, el que ha editado y hecho este trabajo de investigación tan importante, digamos, considera que el libro rojo es el corazón, ¿no?, del enfoque junguiano, porque muestra de primera mano el proceso de individuación del propio Jung, su confrontación con el inconsciente colectivo, cómo él lidió y trabajó la técnica de la imaginación activa. También, digamos, muestra lo que Jung expone a lo largo de toda su obra. Y también el propio Jung, ¿no?, en su memoria hizo referencia a esta etapa de la vida, ¿no? Él dice que los años en los que siguió sus imágenes internas fueron la época más importante de su vida y que en ella se decidió todo lo esencial. Comenzó aquel entonces y los detalles posteriores fueron solo agregados y aclaraciones. Toda mi actividad posterior consistió en en elaborar lo que había irrumpido en aquellos años desde el inconsciente y que en primer momento me desbordó. Era la materia originaria para una obra de vida. Todo lo que vino posteriormente fue mera clasificación externa, la elaboración científica, su integración en la vida, pero el comienzo luminoso que todo lo contenía ya estaba allí. Entonces, esta etapa es de vital importancia, ¿no? Entonces, hubo aspectos que fueron cruciales en el desarrollo del pensamiento de Jung. Evidentemente, su encuentro con Eugen Bleuler fue fundamental, lo marcó su interés por la esquizofrenia, ¿no? El ingreso a Burgolis. Después, el análisis que él hizo definitivamente a Otto Gross, él mismo dijo que él había cambiado toda su perspectiva del psicoanálisis, ¿no? Otto Gross era un brillante, autodestructivo, anárquico, ¿no? Del cual lamentablemente se ha investigado muy poco. Y también el análisis que él hizo a Sabina Spirrey, ¿no? Bueno, la relación que tuvo con ella también, y el encuentro con Freud definitivamente, y este quiebre, ¿no? Entonces fueron experiencias, digamos, que están presentes en su obra y no se pueden separar del desarrollo tampoco de la psicología analítica, ¿no? Las vivencias personales que tuvo Jung. No, claro, claro, y es una de las características fundamentales de la psicología analítica, porque no podemos separar toda la construcción teórica de Jung sin conocer las vivencias y muchas veces los pormenores de las cosas vividas, aún en sus relaciones más privadas, más íntimas, con su esposa, con sus hijos, con sus íntimos amigos y por supuesto con Sabina, y luego la relación que va a tener con Tony, ¿cierto? Con Tony Wolff. Realmente creo de mucho coraje
la exposición que él hace en el libro rojo de sus emociones y de sus sentires más profundos. Y yo creo que por eso creo que tuvo este cuidado de pedir que se publicara 50 o 60 años después de su muerte, porque él sabía muy bien que podía no ser muy bien comprendido y no bien ubicado este corazón de la psicología analítica con respecto a todo lo que él pudo haber, todo lo que produjo en la teoría, ¿no? Y fue tan intenso ese momento de quiebre en su vida, como tú bien dices, que él no tuvo otro recurso de que ir hacia el primero, tratar de encontrar el eje, de encontrarse, de revisar su vida, y por eso aplica el método psicoanalítico, buscando, entre comillas, el trauma, ¿no? La situación de vida que a él lo hubiese puesto y llevado a este quiebre, a esta confrontación del inconsciente, a tener estas imágenes tan poderosas que muchas veces le hacía perder la conciencia, y no buscando, no encontrando un punto traumático verdadero, se decide ahí a esperar y ver qué sucedía, y justamente ir hacia lo más sencillo de la vida, que es el jugar, el ponerse como un niño, abrir su corazón como un niño ante la sorpresa, ante lo nuevo, ante las sensaciones internas que puedan venir esas imágenes, recibiéndolas con un poco de susto, como dice Jung, pero también con alegría, sabiendo de que ahí va a tener la experiencia de tener un contacto, y en esta experiencia de ser como niño se pone a jugar. Y en este juego va construyendo, recuerda que él de niño construía torres o jugaba con soldados, y ahí se pone a construir juntando piedritas en el lago y construyendo ciudades completas, aún con castillos, iglesias, altares, etcétera, y que muchas veces sus niños, sus propios hijos, lo acompañaban en este jugar. Y en esta apertura va descubriendo y desilvanando, va encontrándole la punta de lo que fue después llamó el método de imaginación activa, que es eje y centro de toda la psicología analítica. Bueno, una cosa importante me parece mencionar tres detalles, ¿no? El primer detalle es que, bueno, Jung está muy familiarizado con la psicopatología, ¿no? Sobre todo con las ideas de Charcot y de Janet, ¿no? Janet y Ribot, que están, bueno, muy de moda en Francia, ¿no? Toda esta idea de que la psicogénesis, ¿no? Del trastorno mental, cuando Charcot había demostrado que había pacientes histéricos, digamos, o pacientes, mejor dicho, con trastornos severos, ¿no? Lo que se conoce como trastornos conversivos, ¿no? Que tenían, digamos, parálisis o problemas aparentemente físicos, pero que en un estado de inducción hipnótica podían caminar, se paraban, lo que demostraba que el bloqueo de esta función física era mental. Entonces, si bien es cierto, todo el desarrollo de la psicología, de la neurofisiología, ¿no? La neuroanatomía, por ejemplo, los hallazgos de Wernicke, de Broca, habían consolidado, ¿no? La idea de la relación entre lo psíquico y lo material, ¿no? Todo el mundo sabe que, digamos, hay una correlación directa entre el cerebro y la conducta y las funciones cerebrales. No era así con la psique, ¿no? Entonces, el descubrimiento de Janet y de Charcot, de alguna manera, dejan en evidencia, ¿no? Mucho antes que Freud, incluso una disputa muy fuerte entre Janet y Freud, ¿no? Dejan en evidencia que no solamente el cuerpo influye en la psique, sino que la psique influye en el cuerpo, ¿no? Y entonces esa psicogénesis es fundamental. Y entonces, y Freud, que siguió en esta línea también de investigación, ¿no? Todo lo que fue la psicosomática y todo esto, eh, coincidió con este hallazgo de Jung también en la teoría de los complejos, de ver cómo un contenido psicológico bloqueaba ciertas funciones psíquicas, ¿no? Generaba parálisis, bloqueo, olvido. Y entonces, la idea principal de que en la psicopatología emerge todo el inconsciente, ¿no? Era una idea que estaba muy presente en Janet cuando decía que disminuía el nivel de conciencia y eso hacía que emerjan los contenidos del inconsciente, ¿no? Que normalmente los contenidos del inconsciente siempre están presentes, pero en un nivel de energía bajo, que no les permite subir el umbral de la conciencia, ¿no? Pero que cuando uno está en vigilia,
Entonces aparecen los sueños o cuando uno tiene una patología. Por lo tanto, viendo este punto, tendríamos que suponer que Jung era un gran psiquiatra, que siempre tuvo esta actitud de miedo hacia lo luminoso, ¿no? Con la madre que tenía visiones raras y el padre que era pastor protestante, ¿no? Con esa experiencia de ver a un pastor que venía de negro y él le dio mucho miedo y pensó que era algo negativo y se escondió de niño, ¿no? Entonces, con todo este miedo al inconsciente y los sueños potentes que tuvo y todo el conocimiento de psiquiatría, yo supongo que cuando él empezó a tener estos contenidos que afloraban con toda su fuerza, lo primero que él pensó es que se estaba volviendo loco, ¿no? Porque si la psicopatología emerge, como decía Janet, ¿no? En el estado de, mejor dicho, si el contenido inconsciente emerge libremente en un estado de psicopatología, cuando él empezó a sentir la emergencia de estas imágenes, pensó inmediatamente que se está volviendo loco. Y así dice, ¿no? Quiroga, ¿no? Que en esta época que inaugura el principio de la segunda mitad de la vida, fueron años de desconcierto interior donde Jung asegura temer que había caído en una grave enfermedad mental, ¿no? Ya cuando tú decías, Gaby, esto de la imaginación activa, ¿no? Entonces él empieza a tener muchos sueños. ¿Por qué? Porque está muy agitado su mundo externo. Y entonces, por compensación, el inconsciente está ebulleciente, ¿no? Entonces él tenía muchos sueños, imágenes, fantasías, pensamientos. Y entonces él dice que la ruptura y todo esto que le pasó lo obligó a dirigir su conciencia al movimiento vertical de la libido, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? La libido, la energía que está dispersa hacia afuera, el trabajo, los pacientes, difundir el psicoanálisis, él no tuvo otra opción que centrar su energía psíquica, elaborar los contenidos que estaban surgiendo, que eran excesivamente, digamos, numerosos, no eran numerosos, eran potentes, estaba en ebullición este inconsciente, ¿no? Pero él pensó efectivamente que estaba perdiendo la razón. Sí, pero fíjate, Entonces, Roberte, qué importante lo que estás diciendo, porque la disposición positiva, a pesar que es dolorosa, pero la disposición positiva que tuvo Jung en aceptar todos estos contenidos, a pesar que él mismo se preguntaba si no estaba perdiendo la razón, pero a disponerse a escuchar este inconsciente, y de hecho lo plasmó en el libro rojo, no solamente con figuras, sino con escritos que fueron durante esos años y los años posteriores que llegaron hasta 1928, entonces, o 30. Realmente se dispuso. ¿Cuántas veces nosotros, cuando tenemos estas sensaciones internas, lo primero que hacemos es acallar, reprimirlo, acallar, asustarnos, salir corriendo para que nos den una pastilla y no soñar más, y no tener más imagen, y no tener más sensaciones, ni siquiera que el cuerpo hable? Importante todo esto. ¿qué Por dices? eso digo, para mí Jung fue disculpa que te corte, Sí, o no le Roberto, quedó para otra. mí, sí, no le quedó otra, pero también es verdad que no le quedó otra, porque muchas veces el inconsciente te obliga a que hagas un trabajo, y de hecho él lo aceptó, pero podría haberse resistido también, y sin embargo lo aceptó. Era una, Hizo un trabajo de conciencia de 6 años profundos, en donde por supuesto que Emma también lo acompañó mucho, y sus hijos, y que eso fue, como dice Quiroga, un gran, y como lo dice el mismo Jung, un gran soporte. Sus amigos, su vida de familia, sus propios hijos, sus obligaciones materiales. Es decir, esto para él tuvo un contacto permanente con la realidad sin desatender el mundo interno, sin dejar de ser un niño, que inclusive él no dejó de atender, a sus pacientes, no descuidó sus obligaciones materiales, y de hecho, antes, nos cuenta Quiroga, de jugar, diríamos, antes de ir a atender a sus pacientes, jugaba al mediodía, y luego cuando terminaba la consulta volvía a hacer estas construcciones y volvía a observarse internamente. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos eso? Y esto, dice Quiroga, que lo calmaba, esto de ir construyendo, de ir jugando. Él iba encontrando certezas dentro de sí, se iba dando cuenta, iba pudiendo dialogar, iba pudiendo construir un puente entre su mundo interno y su mundo externo, y ahí hay esto compensatorio que tiene el inconsciente con la conciencia pudo escuchar. Ahora, sin conciencia no hay posibilidad de sanación, es decir, no hay posibilidad de hacer un camino de individuación, ni una vuelta a la realidad de una manera transformada, ¿no? Tiene que haber una conciencia que escuche, una disposición consciente que disponga a escuchar a lo inconsciente. Creo que Jung
lo hizo plenamente, por lo menos esa es mi opinión personal. Fíjate, tenía 3 ideas, pero me parece interesante lo que dices porque la investigación en la psicoterapia, por ejemplo, ha demostrado muchas veces que el principal aspecto en la psicopatología es la evitación, ¿no?, de la experiencia. Cuando, por ejemplo, Eugene Gendlin, con el focusing, investigaba por qué algunos pacientes tenían mejor pronóstico que otros y eran los que podían dialogar con la experiencia, ¿no?, que surgía con el contenido, entendiendo experiencia como la totalidad de contenidos que aparecen en la psique, no sean imágenes, sensaciones, pensamientos. Entonces, incluso en la dinámica del obsesivo compulsivo, uno ve cómo el paciente lucha con un contenido que quiere entrar a su psique y él, a través de la compulsión, trata de botarlo, ¿no? Por ejemplo, una idea, ¿no? Por ejemplo, una idea sobre la muerte, entonces él, lavándose las manos o tomando medidas excesivas, trata de lidiar con esa idea que amenaza entrar en su psique, y eso está muy también graficado en el mito de Pan y las ninfas, ¿no? Pero digamos, esa evasión de las ninfas que se escapan de Pan representando ese aspecto de la sombra, el inconsciente que quiere meterse a la conciencia, y la ninfa virginal, el yo que no está listo, ¿no?, para este contenido. Y entonces, Marshall Linehan, por ejemplo, que investigó toda la terapia dialéctica conductual, plantea que el rasgo base en los trastornos de personalidad es la evitación. Detrás de todo rasgo hay una evitación. El narcisista evita, por ejemplo, el no ser reconocido, el dependiente evita, por ejemplo, el sentirse solo, ¿no?, o la inseguridad. Entonces, todas las personas, en el fondo, este rasgo de la evitación es muy importante, lo que tú dices, ¿no? Poder aceptar el contenido que emerge a la conciencia, ¿no? Porque justamente yo creo que él no tuvo alternativa, porque uno era tanto el contenido que tenía, que no había forma de reprimirlo, era muy ebulliciente. Por otro lado, creo que él no estaba dispuesto a volver a la vida anterior, a la vida del académico, el psiquiatra, ¿no? Ya había renunciado a eso. Entonces, por un tema de Sí, orgullo, por un tema totalmente de también acuerdo filosófico, contigo, sí, pues no había había vuelta atrás, renunciado porque totalmente. podría él haber vuelto a la vida anterior tranquilamente y Sí. abandonar su proyecto, pero no lo hizo. Creo que era un tema más del ego, del orgullo también ahí. Pero digamos, y por otro lado, eh, digamos, a uno le ocurre esto, no es una cosa que uno pueda dirigir. Entonces, digamos, si él podría haber reprimido esto, es muy complicado. Ahora, yo creo que él, con los recursos que tuvo, pudo elaborarlo muy bien, ¿no? O sea, y no es fácil. O sea, no es No, fácil no, para elaborar la nada. magnitud de contenidos. Y entonces, por ejemplo, primer punto, ¿no? El punto de el miedo que le generó a Jung esta emergencia de los contenidos inconscientes por las teorías psicoanalíticas y psiquiátricas que él tenía, que en parte decían que la emergencia de estos contenidos de una forma tan ebulliciente tenía que estar relacionada necesariamente a una disminución del nivel de conciencia, que en un estado de vigilia se relaciona directamente con la psicopatología, ¿no? Entonces él pensó que estaba volviéndose loco. Entonces, en un segundo punto, él tiene un sueño muy importante que tiene que ver con este sueño de la paloma que viene al mediodía y se transforma en una niña, ¿no? Y él empieza justamente a hacer todos estos juegos con las piedras y la arena, ¿no? Porque él entiende que él tenía que dedicarse a jugar. O sea, mejor dicho, él toma literal el sueño. Ahora, evidentemente, ¿no? Cuando él en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, después analiza y cuenta el sueño ya en 1950 y tantos, ¿no? Por ahí ya muchos años después, él dice que en realidad esa paloma representaba un aspecto del alma, ¿no? Que él, para evitar la palabra alma, usa ánima, ¿no? O sea, su ánima. Y cuando él empieza a escuchar su ánima, en el libro rojo dice, voy a buscar a mi alma, ¿no? Y entonces los primeros capítulos del libro rojo son en eso muy claros. Él se da cuenta, número uno, ¿no?, que su alma era un desierto. Se sorprende mucho. ¿Por qué? Porque él no se había dedicado a cultivar su mundo interior. Entonces él era un psiquiatra reconocido, con mucho dinero, familia, hijos, ¿no? Académico, pero su mundo interno él era un pordiosero, ¿no? Entonces él no había desarrollado, no se había dedicado realmente a ser él mismo. Entonces esto conmueve profundamente a Jung, ¿no? Y incluso en la imaginación que él escucha, le dice, él pelea con la imagen, ¿no? Y dice, ¿por qué me traes acá? Y le dice, ¿no querías conocer tu alma? Esa es tu alma, pero ¿por qué un desierto? Porque no te has dedicado a él. Y el día que tú pongas tu energía en tu alma, en ti mismo, ese día este desierto va a reverdecer. Sin embargo, Jung se dio cuenta que en ese desierto aparente
habían muchos contenidos que se movían debajo de la arena, ¿no? Escorpiones, animales, cuevas. Y entonces él empieza esa primera parte del libro rojo y desciende, se encuentra con Salomé, con Elías y todo esto, ¿no? Y en realidad la paloma se había convertido en niño porque es su ánima, que es femenina, él dice, el alma está donde no es uno. Entonces, si tú eres un adulto, tu alma es un niño. Si tú eres ¿no? Tu Dios dice, ¿no? Si tú eres, por ejemplo, un hombre, tu alma es una mujer. Entonces, ese aspecto del opuesto profundo era todo lo contrario de lo que él era, ¿no? Si él era un académico destacado, su alma era una niñita, Sí. Pues ¿no? justamente allí de Quiroga dice, retoma un dicho que está en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, que él se sentía extraño frente al jugar y a la construcción, porque él era un señor, todo un señor, Serio, ¿no? Señor serio. sí, claro, un psiquiatra renombrado, un señor serio, un señor mayor, un padre de familia, y de pronto se encuentra jugando y charlando con estas imágenes internas bueno, que no era, que lo hacía muy cuidadosamente y se entregaba a esto, pero que no le era fácil, es decir, hasta que, bueno, pudo comprender que era la única manera de poder salir de este meollo, ¿no? Y encontrar un sentido, les fue encontrando un sentido, porque las imágenes Pero que tú dices, que están fíjate ahí, en el Gaby, libro también rojo, algo son imágenes importante, muy ¿no? fuertes, son vivencias muy, muy profundas Fíjate y también, que Gaby, algo realmente importante. conmueven y te sacan del lugar. Sí, 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 Mira, dime. fíjate, la función más activa en este proceso era la intuición introvertida, ¿cierto? O sea, el tipo estaba con las imágenes internas a mil, ¿no? Y A mí. justamente yo creo que intuitivamente, porque él era función intuición, ¿no? Él lo que hace es un movimiento hacia el opuesto, ¿no? Que sería la sensación, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo creo que la intuición era más, no se sabe bien, algunos dicen que Jung era más función principal pensamiento, otros intuición, ¿no? Y bueno, pero de todas maneras la sensación y el sentimiento eran las dos menos desarrolladas, ¿no? Entonces, yo creo que por compensación él va al contacto con la tierra, con la piedra, ¿no? Entonces, porque estas imágenes internas, intuición introvertida, ¿no? Que están en su máxima potencia, requerían de un contacto muy concreto. Y yo creo que él se anclaba a la realidad en ese contacto concreto, con la roca, con la piedra, incluso de niño cuando se Claro. sentó sobre la piedra y él pensaba si él es la piedra o Sí, la sí, piedra sí, está sí. sobre él, Sí, o en la su piedra, vejez la cuando él piedra. sentía. Entonces Claro, exactamente. la necesidad de asirse, Gaby, algo muy concreto de la realidad externa, para poder lidiar Exactamente. con esa fuerza y potencia del mundo de las imágenes interiores. Sí. Y Es lo que él la dice de piedra, Nietzsche, como. ¿no? De Nietzsche. La diferencia con Nietzsche que se entregó y se perdió, o Miss Miller, ¿no? Entonces, O él se Coleridge. aferra a la piedra, se aferra al jugar, porque es la forma en la que él lidia para no perderse en las imágenes. Esa es una idea que yo tengo. Exactamente. Inclusive esto, me encanta lo que dices, porque las imágenes de las piedras están están presentes a lo largo de toda la vida. De Están Jung, claro. presentes cuando él dialogaba en Jung, cuando él dialogaba con la piedra que era pequeño y decía, bueno, la piedra soy yo, Ah, soy y el el lápiz, ser que ¿no? El está lápiz sentado sobre la alquímico. piedra. El lápiz alquímico cuando lo talló en Bollingen o cuando se puso a trabajar en estas construcciones que estábamos diciendo, que él jugaba como un niño y iba a buscar las piedras a lo largo del lago, como también en todo el trabajo después de la muerte de Emma, que se transformó en un picapiedrero, ¿no? Y también en el trabajo en Bollingen, cuando fue eligiendo las piedras para hacer la construcción, y que bueno, de ahí surge la piedra cuadrada que todos conocemos, en donde está Hermes en el centro, ¿no? El ser Telésforo, cósmico, exactamente, Teléforo, el ser telésforo. cósmico infinito. Teléforo, que es una persona un ser tan importante para Jung. Y creo que esto de la sensación, de la función sensación, creo que Y eso dice él, cumple ¿no? un rol Mira, a lo largo de dice, toda su vida, sí, y lo dice él, no ¿no? Hice solamente en todo el lo momento de posible, crisis. hice todo lo posible por no perder mi orientación y hallar mi camino. Me encontraba desamparado en un mundo extraño y todo me parecía difícil e incomprensible. Vivía constantemente en intensa tensión y a menudo me sucedía como si cayera sobre mí enormes piedras. Una tormenta desencadenaba otra,
que pudiera soportarlo era cuestión de fuerza bruta. Entonces el tipo estaba en un trabajo muy intenso con su inconsciente, ¿no? Y él lo dice cuando habla en el seminario de Nietzsche y cómo Nietzsche de alguna manera, la tesis que él plantea es que Nietzsche se dejó llevar por las imágenes y que no tenía de qué aferrarse en el mundo exterior. Por eso en la Si me psicología permites, analítica, ajá, pero por sí. eso te digo, para terminar la idea, no Magabi, en la psicología analítica no debemos pensar que el trabajo es solamente con la dimensión del inconsciente, ¿no? Del mundo interior, sino también es lidiar con la vida externa, ¿no? No es perderse Tal en un lado de la cual, vida. Uh-huh. tal cual. Mira, aquí para completar lo que tú dices, que me parece maravilloso el tema que estamos tratando, dice, este tipo de acontecimientos, continuó diciendo Jung, tuvo lugar siempre en mí a lo largo de toda mi vida posterior y usaba el esculpir la piedra o pintar un cuadro siempre que quedaba atascado. Y el esculpir una piedra, siempre eso me llevaba, lo hacía como un rito y me llevaba al percibir y al recibir ideas nuevas y me preparaba para trabajos subsiguientes. Y el tema de la piedra tiene que ver con la vida material, Sí, totalmente. la vida material que tiene que ver con el dinero, con la construcción de una casa, el espacio que tú ocupas en la realidad, cómo te relacionas con los objetos, cómo relacionas con el vínculo, cómo construyes, qué pones en O el lo mundo, concreto de la porque vida, digamos. lo concreto de la vida, lo concreto que es este cuerpo, el cuerpo material también tiene que ver con una sensación que muchas veces estamos muy atravesados por muchas ideas y muchas creencias en donde excluimos la sensación corporal, como tú bien dices, que el dios Pan nos nos trae a la memoria y esta obligatoriedad y Para, esta necesidad de reconocer las necesidades biológicas, ¿no? para mencionar esto, hay una frase de Jung que es muy importante en el libro rojo, que él dice, quien posee el mundo solamente posee la mitad del mundo, y quien posee la imagen solo posee la mitad de la imagen. Eso hace referencia a que hay dos mundos, ¿no? Cuando él ya habla en dos tipos de pensamiento, hay un mundo que es el mundo de lo imaginal, de los símbolos, ¿no? Y está el mundo, digamos, concreto, ¿no? Que nosotros podemos llamar el mundo material. Entonces, para Jung, evidentemente, una realidad no es más real que la otra. La realidad simbólica e imaginal no es menos real que la realidad concreta. O sea, ambas son dos realidades importantes, ¿no? Que se complementan. Entonces, la frase tiene que ver con quien posee el mundo, o sea, el mundo material, concreto, pero no ha explorado este mundo interior de las imágenes, los símbolos, solamente tiene la mitad del mundo. Y quien tiene la mitad de la imagen, quien conoce bien sus símbolos, pero no ha resuelto la relación con el mundo exterior concreto, ¿no? También está incompleto. Por lo tanto, el camino de Exactamente, la por psicología eso analítica es integrar ambos mundos. exactamente, y tú lo decías al principio de esta charla, la necesidad de que si uno se polariza, la vida va a aplicar el principio de enantiodromía y te va a hacer vivir lo contrario para que lo puedas integrar, ¿no? Y creo que a Correcto. Jung lo obligaron, Hay no pudo una, negar esto de evitar vivir y conocer su verdadero interior, conectar con sus emociones y conectar con la vida material, ¿no? Que tenía que sí o sí incluirla. Yo creo que en Jung toda su experiencia infantil, cuando él sufrió bullying en su primera infancia, cuando tuvo que quedarse solo porque a su mamá la internaron y lo ayudó en la crianza una señorita, una criada, así se decía en ese momento, o las vivencias que tuvo con su mamá y su papá, cómo se llevaba este matrimonio, ¿no? Que no se llevaba bien, el matrimonio de sus padres, en donde él muchas veces terminaba durmiendo con su papá. Es decir, todas esas experiencias yo creo que eh, fueron vivencias y emociones muy profundas, que él de alguna manera su vida científica, su vida de compromiso, sus investigaciones, lograr su título, lograr un lugar en el mundo, la muerte de su papá, hacerse cargo de su madre y de su hermana. Yo creo que él de alguna manera negó toda esa emoción y esas vivencias de sensación que después la vida, en la mitad de la vida, sí, fue claro. obligado a reconocer y a Tiene que integrar, ver y con hizo, un sí, a concepto, ser con más un concepto, completo.
tiene que ver con un concepto importante, Gaby, que es el concepto de la función inferior, ¿no? Que digamos justamente los complejos y los contenidos inconscientes reprimidos van a aparecer a través de la función menos desarrollada de la psique, ¿no? En este caso, Jung en tipo psicológico habla de 4 funciones: la función del pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición, ¿no? Entonces, la emoción emerge con gran fuerza, Jung no sabe lidiar con ello, y, digamos, se apoya mucho en las imágenes y en las sensaciones, ¿no? Otra forma en la que él podía lidiar con esta desorganización que estaba sintiendo, que sabemos nosotros que es un proceso de desorganización y reorganización de la psique, como en la carta de la torre del tarot, ¿no? Que se derrumba, pero como parte de un proceso de transformación, ¿no? O sea, no como un quiebre. Entonces, en ese sentido, el concepto de algunos autores como Stanislav Grof, que plantean la idea de emergencia espiritual, ¿no? Como, digamos, una gran crisis que incluso puede tener contenidos psicóticos, pero que se diferencia, digamos, de una crisis psicótica clínica, en el sentido en que esto no va a la cronicidad, sino que es parte justamente de un proceso psicológico y existencial, o sea, no de un proceso degenerativo, ¿no? Psicopatológico. Entonces hay estas crisis grandes de la vida, de las cuales uno debería en teoría salir transformado, no siempre ocurre, ¿no? Hay personas que transitan estas crisis y no logran integrarlas, como mucha gente que pasará por la pandemia sin que realmente haya un cambio profundo en su conciencia, ¿no? Entonces eso Exactamente, por también es eso parte del humano. es importante lo que estamos diciendo, porque seguramente muchas personas nos están escuchando y La saber crisis que al no trabajar es los negativa, ¿no? contenidos, claro, al trabajar animarse a trabajar con estos contenidos, con estas sensaciones, y ahí puede surgir la maravilla y la individualidad de cada uno de nosotros, podemos salir fortalecidos, puede volver la energía psíquica al yo y poder ser más íntegros y no estar vibrando en el miedo, es decir, habitando el miedo y tratar de excluirlo de la conciencia, ¿no? Me parece que esto que estamos diciendo va a cumplir su función en que muchas personas dejen de temer sus propios contenidos y pónganse a trabajar para poder integrarlos. Me parece algo muy bueno, y también saber conocer que como un grande, como fue Jung, vivió esto y lo contó y lo pudo compartir. Me parece que también esto es muy beneficioso para muchas personas. Inclusive aquí Quiroga nos cuenta que, bueno, que el objetivo de la psicología analítica es justamente esto, ¿no? Es poder encontrar la individualidad de cada uno, lo puro de cada uno, lo distintivo de cada uno, a pesar de que Jung hizo toda una distinción de funciones y de caracterologías que nos puede ayudar para guiarnos y comprender mejor, pero de ninguna manera es una etiqueta. Es decir, cada uno tiene que ir haciendo un proceso de reconocimiento de lo propio e integrar las propias necesidades. Esto también me parece muy, muy importante, porque muchas veces Jung se lo pone etiquetando, ¿no? Como si las personas fueran de una etiqueta y de ahí no podríamos salir. Y sin embargo, se trata siempre, como tú decías, Roberto, al principio, de integrar las polaridades y de poder conocer las 4 funciones y poder ver en qué momento tenemos que usar la emoción o la razón, la función pensamiento o la función sensación o la función emocional o la función intuitiva, y poder lograr así, a través de la función trascendente, poder hacer uso de toda nuestra integralidad, ¿no? Me parece interesante también, y Gaby, aquí da lugar al paso. No sé si tú querías decir algo más, sí, porque Gaby. va a desarrollar en este capítulo también Vamos a tener los mandalas, que, el tema de Gaby, los mandalas. vamos a tener que cerrar porque tenemos a Jorge ahora que va a hacer un live, pero justamente Oh, quería decir la otra forma en la que Jung trataba de mantenerse organizado era a través del dibujo de mandalas, que va a ser un símbolo muy importante que va a desarrollar él en Ayón, ¿no? Como símbolo de sí mismo. exacto. Y Sí. entonces, y estos 2 símbolos son importantes, ¿no? Tanto el niño como el mandala, ¿no? Nietzsche también había hablado del niño como símbolo del self, de este nuevo ser que se está transformando. Recordemos la importancia del doble nacimiento, ¿no? En Cristo, Dionisio, Osiris, ¿no? Este desmembramiento, ¿no?
mortificatio, ¿no? Esta mortificación, ¿no? Esta confrontación con un proceso doloroso, ¿no? Del cual va a salir el héroe renacido, ¿no? Muchas veces Osiris, ¿no? Cristo, digamos, esto es frecuente, ¿no? En los mitos, Dionisio, ¿no? Entonces, Jung decía que uno nace dos veces, cuando nace la vida y cuando nace a ser el mismo. Entonces, este proceso es necesario, ¿no? Hay en el libro rojo la importancia de la crucifixión, el reconocer el Cristo interior, que es reconocer el propio sufrimiento, la parte humana, ¿no? Para justamente conectar con esa parte espiritual, ¿no? Esa parte divina, entre comillas, dentro del ser humano. El hombre tiene esa doble naturaleza, ¿no? Ya los griegos decían que el alma era animal y también divina, ¿no? Entonces tenemos esa doble Sí, a mí, naturaleza espiritual y material. sí, Uh-huh. dentro del mito cristiano, estamos hablando del Cristo mitológico, no nos vamos a meter, yo por lo menos, con el Cristo histórico, pero con el Cristo mitológico, cuando él es muerto y lo que hace es primero descender a los infiernos y luego ascender a los cielos. Es decir, en este movimiento lo primero que hace es reconocer lo más instintual, lo más básico, lo más material, la necesidad más, digamos, la sexualidad en su pureza, y luego de reconocer esa sombra, puede recién ascender a los cielos y integrar la luz. Pero sí o sí acá también Sí, tenemos la presencia de los dos polos, pero para poder sí, hacer porque eso hay que morir y luego, después de la integración de los dos polos, se puede renacer al tercer día. porque ese es el sentido del símbolo de Cristo es ese, ¿no? Que tiene que ver con la espiritualización de la materia, justamente, ¿no? Entonces, pero bueno, quería terminar con esta frase de Quiroga que dice justamente, cita Jung, cuando dice que experimenté la división entre el mundo externo y el mundo interior de imágenes del modo más doloroso. No podía ver la unión entre ambos mundos que ahora comprendo. Veía solo una contradicción irreconciliable entre lo de adentro y lo de afuera. Justamente esta idea va a ser fundamental en el libro rojo también, digamos, como la escisión, ¿no? Esta polarización es causa de neurosis, ¿no? Justamente va a aparecer la polaridad muchas veces en el libro rojo, ¿no? En Salomé y Elías, en el rojo y el aceta, ¿no? Entonces, en mismo Isdú Ariel como científico, ¿no? Y Isdú representando la magia. Entonces va a aparecer en muchos momentos esta idea de los opuestos y cómo la trascendencia de los opuestos es clave para superar la decisión, la neurosis, ¿no? Bueno, creo que, Sí, no sé, exactamente. Gaby, Y si quieres decir esto algo más. después. Sí, no, simplemente que bueno, esto también lo va a reflejar en el trabajo con mandalas, que es la unión de las polaridades, de arriba abajo, adentro afuera, es siempre girando alrededor de un centro, pero si te parece, Roberto, lo seguimos en la próxima entrega, El el viernes próximo que viernes, viene. claro. El Sí, próximo viernes y arrancamos desde aquí, desde los mandalas, y ya continuamos con el capítulo siguiente. Y recordándoles a todos que mañana está la entrevista con la doctora Quiroga, aquí desde Leuxis, con el equipo de Leuxis. Así que bueno, los esperamos a todos, creo que va a ser una entrevista maravillosa y una personalidad que es muy importante para el mundo junguiano. Y su obra es magnífica. Así que bueno, los esperamos a todos y siempre agradecido, Roberto, yo de mi parte por compartir este espacio contigo. un abrazo, Gaby. Nos vemos. Muchas gracias Nos también. vemos, un Un abrazo. gusto.